Aleluya. Ok, listo. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque sé que de una manera especial vamos el día de hoy a aprender lo que es el arte de predicar. Amén. Y una de las cosas importantes de esto es que el Señor ha formado por todo el tiempo hombres y mujeres que quieren aprender a predicar. Desde la antigüedad, cuando por lo menos Noé, Dios le dio instrucciones cómo hacer el arca. O sea, le enseñó sin ser carpintero. El oficio de Noé no era carpintero, pero le dio las herramientas, le dio todo. O sea, siempre Dios está enseñando. Entonces es importante que entendamos que esto también es parte de lo que vamos a ver hoy. El curso de formación ministerial y, por supuesto, el manual de homilética para predicadores. Si usted trajo papel y lápiz, por favor ya sáquelos, porque vamos a ir tomando nota de algunas cosas que en cada paso vamos a hacer como un pequeño examen. Obviamente no va a haber calificación, sino simplemente para ver si usted misma entendió. ¿De acuerdo? Si usted tiene, pastora, hojitas que prestar, ¿no tiene? Wow. Bueno, entonces, bueno, empecemos. El que tenga hojas pueda prestar, regalar. Entonces, espero pues que los que estén en Facebook por allá me estén escuchando bien. Así que vamos a ver esta imagen que tengo acá. ¿Qué ven ustedes acá? Condimentos. Muchos tipos de condimentos. Algunos los conozco, otros no los conozco, pero todos sirven para mejorar cualquier comida, cualquier dulce, cualquier plato de comida, cualquiera de ellos mejoraría el sabor. Pero falta uno. ¿Cuál creen ustedes que falta? La sal. No está porque usted es la sal. Usted es la sal. Todos esos ingredientes sin sal no saben igual. Porque son ingredientes para comida de sal, no son para comidas de dulce. Entonces, véase usted que usted es el ingrediente principal de la predicación. Por lo tanto, usted no puede sacarse de la ecuación de que, no, Señor, no me use, no. Usted está dentro de la ecuación para que Dios lo use para predicar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ser un buen predicador es crucial la preparación, tanto en el estudio de la palabra de Dios como en la práctica de la predicación. Además, la autenticidad y la conexión con la audiencia son esenciales para transmitir el mensaje de manera efectiva. Fíjense ustedes que para predicar, ¿qué hay que hacer? Prepararse. Hay gente que predica, bueno, un mensaje, un sancocho, un arroz con mango, pero realmente hay gente que a veces sale a predicar como un arroz con mango y no termina un mensaje correcto. Empieza hablando de el arca de Noé y termina hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces es importante un hilo de lo que vamos a ver. Entonces, quisiera que empezáramos con los consejos específicos. Vean los consejos que son muy importantes. Decía mi abuelita que el que escucha consejo llega viejo. Bueno, uno de los consejos importantes es el estudio profundo de la palabra. Dedica tiempo a comprender el significado del texto bíblico y a investigar diferentes versiones para obtener una visión completa. De verdad que
desde que yo tuve la posibilidad de tener varias Biblias, de varias versiones, he podido comprender que ahorita con la internet muchísimo más, porque ahora podemos sacar información de cualquier libro, de cualquier literatura, para complementar la información que quiero adquirir respecto al versículo que estoy estudiando, o del capítulo, o de lo que estoy sacando como predicación. La segunda, que también es muy importante, es la oración. Usted no puede orar simplemente para la predicación, debe orar siempre. Porque usted no debe ser una persona que no voy a orar porque voy a predicar el domingo, nada más. Tienes que predicar, tienes que orar siempre. Y esa oración, por supuesto, debe estar pero muy enmarcada en tu obediencia, en tu dedicación a Dios. Amén. Entonces la oración es fundamental para la guía y la dependencia de Dios en tu ministerio de predicación. Es esencial. Y aquí vemos dos figuras. Alguien que está orando por la palabra y alguien que está orando, ¿verdad?, porque está queriendo buscar la dirección de Dios. Es muy importante dedicarla el tiempo de la lectura, pero también el tiempo de la oración. Otro de los consejos es autenticidad y sinceridad. Esto es hablar con pasión y convicción basado en tu propia experiencia y comprensión del mensaje. Sabemos que algunas cosas de la Biblia no hemos vivido y es muy claro, pero también podemos sacar de nuestra propia vivencia un versículo bíblico. Y entonces es muy importante de que lo que uno esté predicando o lo hayas vivido o lo estés asimilando para tu vida. Porque de nada vale decir, no, yo te amo, hermano. El mensaje es, ame a tu hermano. Pero entonces no vamos a Yamilé. Entonces mi mensaje, ¿qué es? Hipócrita. No es un mensaje sincero, porque si yo di un mensaje que, hermana Alba, perdóneme, pero resulta que no le he pedido perdón a otra persona, mi mensaje no tiene convicción. Por eso que el mensaje que usted dé siempre debe estar de la mano, pero repleto de una convicción y autenticidad. Porque hay gente que habla por hablar, pero no tiene sinceridad ni autenticidad. Entonces es muy importante eso. La otra es conexión con la audiencia. Prestar atención a las necesidades de tu congregación y utiliza ilustraciones y ejemplos relevantes para tu audiencia. Por ejemplo, te invitan a predicar aquí a la iglesia. Entonces tú sabes cuáles son las carencias o necesidades espirituales de tu iglesia, pues tú predicas de eso. Tú puedes tocar un mensaje que esté conectada con la iglesia, porque no vamos a hablar de marcianos si nosotros no somos marcianos. No vamos a hablar de pirámides, porque aunque existen, están en la Biblia, pero no tienen nada que ver con salvación. Porque ¿cuál es nuestro interés como cristianos? Ser salvo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería uno de los mensajes primordiales? Salvación, santidad, amor. Ese tipo de mensaje debe estar conectada con la audiencia. O sea, mensajes que sepas que va con la línea de tu iglesia. Les cuento un testimonio. Invitaron a un predicador de otro país a otro país. Y este predicador, por supuesto, tenía presencia de Dios, no se va a negar. Pero su predicación era puro infierno. Todo el mundo se va para el infierno. Entonces la gente se quedó así como que, pero no son mis necesidades. No estaba conectada con la necesidad del pueblo. Entonces invitaron a otro predicador que sí venía con esa conexión de iglesia y predicó santidad, predicó sobre salvación. Entonces la gente gustó más el segundo que el primero. Entonces es por eso que usted debe entender que hay que tener conexión con la audiencia, es muy importante. También es desarrollar habilidades, practicar la oratoria, la elección de palabras y el contacto visual para mejorar tu capacidad de comunicar eficazmente. Hay gente que no mira a los ojos a la gente. ¿Tú no viste a la gente hablando contigo, está mirando por un lado? No, tú sabes, Yamilé. Entonces tú no tienes contacto visual. Tiene un problema, tiene alguna circunstancia. Entonces,
es importante que usted tenga el desarrollo de practicar palabras que sean difíciles de usted pronunciar. Usted va a leer la Biblia, hay una palabra que no practica, que no has hablado mucho, pues tienes que practicarla. Palabras como paralelepípedo, palabras como ornitorrinco, palabras que no son muy comunes, que a lo mejor usted diga, ay, pero esta palabra ¿cómo se dice? Entonces, usted, para no estar tartamudeando o estar tropezando con las palabras, practique esas palabras, practique la lectura, practique la oratoria. Otra de las consejos es preparación meticulosa. Esto es, obviamente, investigar. No esperes hasta los últimos momentos para preparar tu sermón. Anticipa la preparación para que puedas meditar en el tema y desarrollar ideas más ricas. Hay gente que Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. No hay un desarrollo, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. No hay un desarrollo, simplemente, no, que Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Amén. Amén. Listo. Sí, es verdad, pero oye, investiga por qué es camino, qué tiene que ver camino, qué tipo de camino es. Todo eso usted puede desarrollar meticulosamente. No se basa solamente en su raciocinio. Obviamente es bueno, que tampoco su raciocinio es nulo, pero también tiene que investigar diccionario, diccionarios bíblicos, el internet que tiene para investigar por un montón. Si voy rápido me dicen. La otra es humildad y dependencia de Dios. Reconoce que la predicación es un ministerio que requiere de la gracia de Dios. No te centres en tu propia capacidad, sino en la autoridad de la palabra de Dios. Hay gente que predica de sí mismo, no predica la palabra. Hay gente que predica del tú, que tú eres, que tú, no, prediquemos la palabra. La palabra es la que nos va a edificar. Y eso lleva mucho, por supuesto, de la humildad y la dependencia de Dios. Reconocer a Dios es importante en tu prédica. No hacerlo a un lado, no, Señor. Y el último es, saca el yo del sermón. Evita enfocarte demasiado en ti mismo. La conexión con la audiencia es importante, pero no uses el sermón como una plataforma para hablar de ti mismo. Hay gente que habla del yo, que yo soy, que yo esto, que yo lo otro, pero también hay otros que cuando te dicen, ustedes sean para el infierno, no, nos vamos para el infierno, nos vamos para el cielo, porque hay gente que se saca, y eso también está mal, porque decimos, ustedes se van para el infierno, no, todos nos vamos para el infierno, hay que agregarnos, sí, o sea, la bendición es para mí, pero para ti no, es para todos. Entonces, no hay que ser tampoco tan yoyista, pero tampoco tan señalador. Tampoco para mí, pero tampoco para ustedes. Debe ser un balance de todos. Todo para todos es mi bendición. Para todo es la unción. Entonces, hay gente que se desconecta automáticamente de esto. Otro de los consejos es, encuentre un escenario de baja presión para practicar. Predica en contexto menos exigente para ganar experiencia y confianza antes de predicar en tu iglesia local. ¿Cuál es ese lugar donde vas a predicar? En tu casa, con tu familia, con tus vecinos, gente que sean allegados a ti, como que para que vayas soltando eso. Y después, aunque nosotros no vamos a saltar esto porque queremos que este domingo celebremos el Día del Predicador con los que estén haciendo este taller el día de hoy. Y la última es, aprende de otros predicadores. Busca mentores o líderes que puedan ofrecerte retroalimentación sobre tu predicación. Está bien que podamos ver ejemplos en el internet o busques a tu pastor o alguien que tú creas que te guste, pero es importante la retroalimentación que sea de un buen testimonio, porque no a todo hay que decirle amén, no a todo predicador se le dice amén, no todo mensaje, no todo consejo se le dice amén.
Estos días estaba escuchando a mi esposa, me enseñó una cuestión en internet que hablaba sobre la sal. Yo le digo, pero ve el perfil de la persona. Y la persona supuestamente era cristiana. Entonces hablaba, ¿no? Que la sal la pones en un rincón y verás que la luz sube. Y entonces yo decía, pero esto es brujería, porque en la Biblia no aparece nada sobre la aplicación de la sal, excepto en lo que dice Eliseo, que le echó sal al agua para quitarle veneno. Fue todo. Pero no usó otro artificio. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos leyendo o oyendo como que es un buen consejo. Siempre es importante escuchar buenos predicadores, no imitarlos. Porque hay gente que, como hace el predicador que se pone así, yo también me pongo así. No, a lo mejor es su léxico, su forma de hablar. Sería bueno tomar lo bueno y desechar lo malo. Perfecto. Amén, iglesia. Entonces, de estos consejos es importante que encuentre siempre el equilibrio. No, siempre me gustaría que cada persona que está aquí hoy en esta noche predique con autenticidad, o sea, sea usted misma, sea usted mismo, no se parezca a otro. Porque ni yo, aunque he tenido buenos pastores, pero no me les parezco a todos, sino que tomo de algunos de ellos algo que a mí me ha marcado y lo he dejado para mí. Tomo de algo que me enseñó Marino, algo que me enseñó José Jayaro, que me enseñó Rosa de Celi, y eso tomo y lo llevo en mi ADN como espiritual, porque ellos me enseñaron. Ellos para mí han sido mis maestros, y por eso que aplico lo que he aprendido en lo que hago hoy día. Entonces, aleluya. Vamos entonces al tema, homilética. ¿Alguien sabe lo que es la palabra homilética? Bueno, le vamos a sacar la palabra homilética. Los académicos glosan que la palabra homilética no se encuentra en algunos diccionarios de la lengua española, sino que es un término que implantaron los primeros misioneros en los seminarios establecidos por ellos mismos en Latinoamérica. Ese término lo tradujeron sin traducir. Ajá, esto es la parte histórica, ¿no? Estos fueron los primeros predicadores que empezaron a llevar la enseñanza. No tenía un nombre total, pero eso fue lo que le pusieron, homilética. Por su parte, en las enciclopedias que presentan estas áreas apostillan que a los manuales escritos por ingleses sí encuentran este vocablo. Por ello, en el diccionario de Webster, en el cual se trabajó durante 20 años, traduce el término que viene del griego homiléticos, que significa platicar. Por tal manera, la homilética es el arte de predicar. Homilética también viene de la palabra homilia, de conversación, que yo hablo, tú me escuchas, y eso viene de la palabra homilética. La homilética se constituye en el vehículo transportador del mensaje al oído del receptor donde queremos llegar, y siendo así, nos complaceríamos con una permuta de relaciones bien coordinadas y ordenadas como la demanda la regla de la léxica y de la pedagogía. Esa regla es simplemente respetar el tiempo. Hay gente que predica 2 horas. Eso no es un buen tiempo. Y ahí es por eso de que siempre hay que tener un promedio tanto pedagógico como léxico. Hay gente que usa una verborrea exagerada en un pueblito donde no hay internet y la gente no sabe lo que está diciendo.
como hay gente que va del pueblo a una ciudad con su lenguaje popular de pueblo y la ciudad no le entiende. Entonces, siempre hay que aprender de acuerdo. Por ejemplo, su pastor, algunas cosas al principio no aprendía del léxico de ecuatoriano y me era a veces contradictorio. Por lo menos cuando un pastor que vino acá y dijo, no, ese hermano no me paró bola. A mí se le pararon los pelos que un pastor diciendo eso en el púlpito. Eso es normal aquí. Eso es, en Venezuela no le presté atención. Pero entonces, esa es una manera de llamarla y entonces aquí es común. Y yo no voy a decirle, hermano, eso es un pecado, está diciendo una palabra grosera. No, eso es léxico ecuatoriano. Entonces tuve que, claro, no la digo, pero entonces trato de entender que cuando alguien me la dice, es catalizarme, es todo. Ahora, la homilia contiene las pautas metódicas y el material adecuado para formar las bases, las estructuras y el cuerpo de sus discursos, tal como el famoso arquitecto que con una bodega de materiales construyó un bello edificio. O sea, teniendo todas las herramientas, usted puede predicar. Como el que tiene el arquitecto con una bodega de materiales construye un bello edificio porque no le falta nada. Bueno, su herramienta número 1 es la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? De modo que la palabra homilética, en su forma más breve y sencilla, se puede definir como el arte de predicar y presentar el sermón con éxito. Los eruditos opinan que la homilética es el arte que debe ser estudiado por todo predicador sincero del evangelio, puesto que apunta a todo aquello que le puede ayudar a dignificar su sermón y hermosearlo de modo que justifique para la honra y gloria del divino maestro. Amén. Entonces, por eso es importante estudiar, prepararse. Porque cuando uno termina un sermón, uno dice, hermano, tremendo sermón. Eso a mí me gusta. Porque, oye, pastor, estuvo bueno. ¿Por qué razón? Porque hay un feedback, hay alguien, una retroalimentación, diga, lo estás haciendo mal. Ok, que debo cambiar. No, lo estás haciendo bien. Ok, por ahí vamos bien. Hay uno que me ha dicho, pastor, no lo entendí en unas partes. Entonces yo rectifico algunas partes. Entonces es importante entender eso. Ahora, te presento 5 tipos de predicación, aunque no son los únicos, pero sí los más conocidos, con la intención de darte una variedad de opciones para tu desarrollo como predicador de la palabra. Aquí te presento los 5. Predicación textual, temática, biográfica, ocasional y expositiva. Está la textual, la temática, la biográfica, la ocasional y la expositiva. Bueno, esperamos que algunos amigos de Facebook nos estén escribiendo. Muy bien. Siguiendo pues, voy a empezar desde la más sencilla y continuamos con la más difícil. Terminamos con la más difícil, o digamos con la que lleva mayor rango. Entonces, vamos a empezar con la expositiva. Esta expositiva es aquella a la que se le interpreta una porción de las escrituras, a diferencia de la predicación textual, que utiliza 1 o hasta 3 versículos como máximo. La predicación expositiva es la que comenta un pasaje de la Biblia más extenso. La expositiva es la que usamos en la calle para exponer un solo mensaje, porque estamos en la calle. No usamos 20 versículos porque la gente se va a embotar con tanto. Entonces la expositiva es aquella
que tú predicas con un solo versículo. Que está exponiendo. Consiste en una exposición de cierta parte de la Escritura. Este es uno de los estilos más enriquecedores de la iglesia, dado que el predicador no fuerza un versículo para que diga lo que él quiere, sino que toma con naturalidad cada una de las ideas y puntos puntos que van surgiendo en cada versículo. Esta es netamente, por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, referirnos a eso. Entonces, el mensaje expositivo es un mensaje directo, sin darle vueltas al mensaje, sino directamente lo que queremos exponer. Porque hay gente que da una introducción, da un testimonio. No, esto es exponer lo que se quiere. Y esto lo usan más que todos los que van en los buses o están en las calles, en las plazas. Y entonces hay unos que dan un mensaje de 45 minutos en la calle hasta que se quedan roncos, porque eso es hablando, no es expositivo, de una manera directa, hasta personal o en grupal, pero sin mucho rodeo. Esa, hasta a mi parecer, la manera más eficaz de predicar la palabra, debido a que por encima de todos los demás tipos de predicación es el que más llega a producir a una congregación bíblicamente instruida. Entonces, un versículo, un mensaje. Salvación, un versículo. ¿De qué habla? Salvación, ejemplo. Entonces, porque si hablamos de salvación, de repente hablamos de infierno, tenemos que irnos a otro versículo. Entonces ya no estamos hablando de un mensaje textual. Otro es, de esta manera el predicar es más sencilla, ya que el versículo lo explica sin añadir más de lo que dice. Además, no son todos los pasajes de la Biblia en donde la narrativa está explicando, solo tomamos la idea para expresar lo que se quiere explicar. Entonces, no es darle vueltas al versículo, sino explicarle, porque es una predicación de exponer la idea, porque hay gente, voy a decirlo de otra manera, hay gente que quiere predicar tanto, decir tanto, y lo que termina es embolatado, lleno de, como usted vuela el cometa y termina todo lleno de hilo por todos lados, entonces no hay dónde zafarte. No, la idea cuando saca un mensaje temático, usted diga, no, este es el tema, por ahí me voy, pero en expositivo. Expositivo, usted lo que va a exponer, una línea. Si usted va a hablar de salvación, salvación es. Si es para los amigos, usted voy a la plaza, voy a predicarle a los amigos, usted va a predicar un mensaje corto, sencillo, sin darle mucho rodeo a lo que dice la Biblia. Entonces, eso es positivo. Ahora, sermones basados en la Biblia, completo o secciones extensas, ¿verdad? Por lo menos estamos hablando de ejemplos. Un ejemplo sería predicar a través de todo el libro de su gusto, o lo que vaya a predicar, versículo por versículo, o dedicar varias semanas a un capítulo extenso. Entonces, hay gente que lo usa de esa manera, que este sermón quieren hacerlo con un tema, y bueno, pueden hacerlo corto, en el sentido de, por ejemplo, el Salmo 23. El Salmo 23 tiene 8 o 9 versículos, si no me equivoco. Entonces, puedes usar uno solo, extenderte en ese, o usar todos, dependiendo. Ese es uno de los consejos que podemos dar. Otro es el sermón temático basado en un pasaje bíblico. Un predicador puede tomar un pasaje específico, por ejemplo, sobre el matrimonio o familia, hijos, amor, etcétera, y desarrollar un sermón sobre este tema en particular, usando otros pasajes relacionados si es necesario, pero tiene que ver relacionado.
porque este primer consejo es cuando quieres hacerlo con un tema largo. Por ejemplo, el Salmo 23. El Salmo 23 dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces, lo dices todo, pero no un solo día, sino lo dices un día hoy, mañana otro versículo, hasta mañana otro versículo. Esta es la primera idea. Y la segunda idea, un solo versículo nada más. Extenderte con ese versículo, y si tienes que añadir otro, que tenga relación. ¿De acuerdo? Muy bien. Explicación del pasaje completo. Se puede utilizar la predicación expositiva para desempeñar pasajes difíciles de entender, como las profecías del Antiguo Testamento o pasajes teológicos complejos, ayudando a la audiencia a comprender el significado original y su aplicación. Explico que hay gente que quiere explicar profecías intensas. Bueno, para eso hay que tener recursos literarios. Entonces es mejor, si usted va a hacer algo expositivo, bueno, tenga las herramientas necesarias, porque hay gente que quiere ser buenísimo en eso, pero hay que tener mucho cautela. Otro consejo es sermones sobre figuras bíblicas. Un ejemplo sería el sermón sobre la vida de alguien. Por ejemplo, Moisés. Analizamos el pasaje, la clave del Éxodo, Número, Deuteronomio, para mostrar su liderazgo y relación con Dios. No, la temática, claro. No, estamos en la expositiva. Estamos en la predicación de la expositiva. No, estamos en el mío dando consejos, porque es importante que usted tenga la idea que puedes predicar de un versículo o de muchos versículos, pero de acuerdo a lo que vayas queriendo hacer. Por ejemplo, en Venezuela hicimos un mes de enseñar el libro de Juan. Nos pusimos el libro de Juan, enseñamos a toda la iglesia el libro de Juan, a toda la semana, todos los cultos, el libro de Juan. Entonces la gente se aprendió el libro de Juan en un mes, porque lo leíamos de lunes a lunes por 4 semanas, un mes completo. Entonces eso hizo que la gente se aprendiera versículos, se aprendiera textos, se aprendiera contextos, de tal manera que el libro de Juan fue muy conocido en Venezuela y en nuestra iglesia. Entonces por eso de que esto sería ideal, como también hay personas que usan más que un solo versículo para explicar algo, como por ejemplo dijimos anteriormente, aquí lo dijimos, creo que fue en el anterior, sobre el matrimonio, familia e hijos, correcto. Y aquí estamos hablando sobre el sermón de figura bíblica, o sea, hablar de un personaje, hablar de Moisés, de Aarón, de un personaje bíblico para exponer su vida, quién era, cómo era, que llegó, que no llegó, es la idea. Y característica de la predicación expositiva. Y la característica que tiene predicar con una exposición, con algo concreto. Por ejemplo, enfoque en el texto bíblico. Enfóquese en un texto. Ahora, yo quisiera que usted buscara en su mente y en su corazón un texto bíblico, el que a usted le guste. Ya tiene su versículo, téngalo ahí. Escríbalo en un ladito de la hoja, por favor. Escriba un versículo bíblico, el que usted se sepa. La predicación expositiva se centra en el texto, no en las ideas preconcebidas del predicador. Recuerda lo que dice la Biblia, no es lo que yo pueda decir que están preconcebidas, o sea, algo que yo creo que dice así. Por eso es que hay que enfocarse. La otra característica es interpretación fiel. Buscar entender el significado original del pasaje con su contexto histórico y literario. Estaba buscando ayer un video que vi hace como semanas atrás, que llegó un muchacho
bueno, vamos a leer el libro de Génesis. Se saca el libro de Génesis y empezó a decir, bueno, Moisés metió los animales en el arca. Y empezó a decir una tontera. Y entonces, al final dice, por favor, ayúdame con el teclado. Como que la estaba comiendo, porque es una tontera. Yo decía, oye, la estaba buscando anoche para que lo pusiéramos hoy, pero no lo conseguí. Interpretación fiel. Buscar entender el significado original del pasaje en su contexto histórico y literario. O sea, si usted va a hablar, por ejemplo, de Moisés o de algún momento de la Biblia, usted tiene que buscar de Sila. Ya, ok, ya. Su pastor una vez cometió un error garrafal. Yo prediqué sobre Pablo y Sila. Y en mi contexto humano, yo pensaba que Sila era mujer. Pero yo pensaba que era mujer porque Pablo y Sila para mí es una mujer. Y yo empecé a predicar, y ustedes, mujeres, con su marido, en la lucha, en la prueba, porque yo pensaba que Sila, como estaban en el cepo, en la cárcel, en la última celda, cantaban himnos los dos, y decía, marido y mujer canten juntos la prueba, y canten alabanza. Bueno, terminé mi predicación, el pastor me dijo, vaya a la oficina. Pero ¿sabes lo que me salvó a mí? Que 2 matrimonios pasaron adelante, que estaban pasando una prueba difícil. Es lo que a mí me salvó. Y yo prediqué de Pablo y Sila. Entonces, mi interpretación fiel no fue. El Señor fue que tuvo misericordia de mí y me salvó el pellejo, porque me iban a suspender. Pero el pastor me dijo, mira, te salva porque pasaron dos parejas al frente. Pero tu interpretación no fue nada, pero nada bíblica. Porque eso no está en la Biblia. Sila era un hombre. Yo decía, la regué. ¿Cómo que Sila era una mujer? Me dice, mira, Pablo y Sila era un hombre. Y dije, pastor, la regué. No, te salvaste. Porque pasaron 2 parejas al frente. Entonces, por eso que hay que investigar. Hay que buscar siempre la información. Pero ya se enteraron unos amigos ahí por internet. Aplicación relevante. Busca aplicar el mensaje del texto a la vida de la audiencia moderna, mostrando cómo se relaciona con su lucha y desafíos. Hay gente que quiere predicar un mensaje hermoso, pero no aplica. Entonces tenemos que entender que un mensaje expositivo tiene que hacerlo aplicativo a la vida. Si vamos a hablar de salvación, bueno, apliquémoslo dándole un ejemplo conciso. Por eso que los mensajes expositivos, son concisos, no son tan largos, sino que son para exponer, para pararte en una parada, para pararte en un bus y decirle, mira, Cristo es el camino, la verdad y la vida, camino porque en Él vamos a tener paz y vida, porque Él nos dio la vida eterna. Y Él es vida porque Él entregó su vida por nosotros. Entonces, eso es aplicativo. Entonces, es importante que usted entienda que este tiempo es importante. Ahora, énfasis en la autoridad de la Biblia. Reconoce la Biblia como la palabra de Dios y la fuente de verdad. Ayer comenté un acontecimiento que me pasó estos días, que un señor me decía que yo era falso, pastor falso. Pero yo realmente le sacaba Biblia. Yo no hablaba por mí mismo, o sea, yo no hablaba de mí. No, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. La Biblia dice, o sea, yo no decía mis argumentos. Yo soy pastor de la iglesia, no, eso a mí no me valía. Que mis hermanos me aman, eso no me vale. Vale es la Biblia como referente a que ella saca por mi testimonio. Entonces, como he hablado de este mensaje, cómo predicar la parte expositiva, 5 minutos, por eso le dije, busca un versículo en la mente, un versículo, anótelo a un ladito de la hoja, le voy a dar 5 minutos para que usted pueda
pensar qué puede decir del versículo que usted acaba de escoger. 5 minutos. A ver, 5 minutos. Está sonando el reloj. Le doy 5 minutos para que usted pueda buscar el versículo y qué puede decir de ese versículo. En pocas palabras, no tampoco va toda la noche, sino que puede decir muchas cosas. Mientras tanto, pues, voy a buscar agüita. ¿Tienen alguno ya una idea, más o menos? ¿O no entendió nada de lo que dije? Sí, sé lo que usted opina. Para ver. Ajá. Cinco minutos, ya faltan 4. Y es importante que en esta expositiva, es una exposición que no va a dar argumentos humanos, porque no los vale, sino argumentos donde tanto tú como el versículo es una exposición breve, concisa de lo que usted quiere exponer. ¿Alguien no entendió lo que dije? Levante la mano. Ah, sí entendió. No van a pasar, solamente ahí sentaditos. Tampoco les voy a, sino que usted me dice el versículo y entonces da una pequeña reseña de lo que usted entendió con respecto al versículo. Gracias, Señor. Ok. Vamos a... ¿Quién es el primero que dice? ¿Usted? Dios le bendiga, hermanos. En el pasaje de la Biblia, en 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué viene a mí esta palabra? Esta palabra me trae a que una vez que recibimos a Jesucristo, si nosotros éramos mentirosos, debemos de dejar la mentira, porque somos nueva criatura. O sea, si pecamos, ya no debemos de pecar indebidamente, porque Dios nos ha traído para ser transformados. Entonces, cada cosa así, si nosotros éramos mal pagadores, si venimos a Cristo debemos ser buenos pagadores, porque las cosas viejas pasaron, no debemos volver a hacer lo mismo. Muy bien, María. Gloria a Dios. Perfecto. ¿Alguien más quiere decir del versículo? Brevemente. Gloria a Dios. ¿Cuál escogiste? Paz de Dios. Filipenses 4:13. Ese. A ver. Este versículo, Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, nos enseña a entender que podemos estar pasando por diferentes pruebas, tal vez dificultades económicas, sociales, de salud,
y el Señor nos fortalece en cada circunstancia de nuestras vidas. La fortaleza que Dios nos da va más allá de razonamiento humano, porque traspasa todo entendimiento. Y entendiendo esto, bueno, la palabra de Dios fortalece cada circunstancia de nuestras vidas cuando hemos decidido servir al Señor y seguirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más? A ver, uno más. Buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor esté siempre con ustedes y la paz siempre reine en todos nosotros. El versículo bíblico está tomado del Apocalipsis capítulo 3, 20. Nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Las revelaciones de Juan, libro de Juan, del Apocalipsis, nos muestra en este versículo cómo el Señor está siempre llamándonos. Es un llamado cuando abrimos la puerta, ¿no? Cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, nuestra alma, todo comienza a fluir bien, a cambiar. Y al vencedor, más adelante, ¿qué le dice? Le concederé que se siente en mi trono, como yo me senté al lado del trono de mi Padre. Luchemos porque vamos a vencer y el Señor va a entrar en nosotros y va a vencer, y vamos a vencer para sentarnos al lado de su trono, ¿no? Amén. Para la gloria de Dios. Listo, entonces seguimos acá. Ahora gustaría, ya puede apagar el micrófono. Vamos entonces a seguir con la predicación ocasional. Son las más sencillas, porque son las que no tienen mucha preparación, sino simplemente buscar un mensaje directamente. Ahora, esta ocasional. La predicación ocasional es la prédica con motivos de un acontecimiento particular en la vida de la iglesia, ya sea el evento de matrimonio, un bautismo, un funeral o cualquier otro evento especial. Es necesario que todo aquel que predica la palabra de Dios esté preparado para predicar este tipo de mensaje, dado que siempre es toda la iglesia, se celebra al año cualquier de estos tipos de eventos y requiera predicar este tipo de mensajes. Entonces, hay eventos, en la iglesia hay eventos de culto infantil, culto juvenil, ¿qué más hay? Sí, hay culto de damas, correcto. Pronto van a haber cultos de mujeres aquí y también de hombres, ¿verdad, Washington? De hombres, pues. Entonces, ahora, ejemplos para la predicación ocasional: bodas, un casamiento, un funeral en una boda, un sermón en una boda podría enfocarse en la importancia del matrimonio, el amor, la fidelidad y la bendición de Dios para la nueva pareja. Entonces, es importante que si usted lo invitan a una boda y le dice: ay, hermanito, díganos algo del matrimonio, una palabra de bendición. No le vaya a decir como el versículo que una vez escuché en un matrimonio, y Jesús le dijo a Judas: ve lo que vayas a hacer. Y el que tiene que ver con el matrimonio. Entonces el hermano dijo: no, es que el hombre tiene que hacer lo que tenga que hacer, vaya a hacerlo. Dijo unas locuras que yo dije: que tiene que ver el matrimonio con que Jesús le dijo a Judas: anda, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Entonces el hermano sacó un mensaje loco, que el hombre y la mujer tienen que hacer lo que tienen que hacer esta noche. Así que en el nombre de Jesús, vayan a hacerlo. La gente se quedó como que no entendimos. Entonces, siempre hay que buscar versículos que hablen sobre la importancia del matrimonio, el amor, la fidelidad, la bendición de Dios sobre y para la pareja nueva. Es importante. Vaya pensando un versículo
sobre una boda, sobre un matrimonio. ¿Qué puedes decir? Puedes decir algo de matrimonio, de amor, de fidelidad, de bendición de Dios para la nueva pareja. Es importante que lo tengas anotando ahorita. Funeral. Un sermón en un funeral podría ofrecer consuelo a los dolientes, recordar la vida del difunto y proclamar la esperanza de la resurrección en Cristo. También me ha pasado gente que ha ido a funeral donde se han puesto la mano y le dicen: muerto, resucita. Por Dios, ¿cómo va a resucitar el pobre muerto si ya está muerto? Hasta le quitaron los órganos porque, ¿cómo se llama? Le hicieron donar los órganos. Pero el predicador se pone hasta de profeta y pone la mano sobre el féretro, le dice: muerto, sal de ahí. Y no pasa nada, no se quedan en vergüenza. Entonces es un mensaje que traiga consuelo a los dolientes, recordar la vida del difunto y proclamar la esperanza de la resurrección en Cristo. La otra, bautizos que hacemos acá en la iglesia. Un bautismo, el sermón podría explicar el significado del bautismo como símbolo de arrepentimiento, unión con Cristo, animar a la familia, a la congregación a apoyar al nuevo creyente. Son mensajes que se deben dar en estos casos: boda, funeral y bautismo. ¿Estamos bien? Otro es dedicación de iglesias. Un sermón de dedicación podría enfocarse en la santidad de la iglesia como casa de Dios y lugar de adoración, en la misión de la iglesia en la comunidad. Eso se dedica cuando, por lo menos la Iglesia de Cristo Te Ama, vayamos a abrir otra iglesia. Ese tipo de dedicación, un mensaje de ese tipo, se dedica a la iglesia para eso. Otro, eventos patrióticos. En un día festivo como el Día de la Independencia, un sermón podría explicar o reflexionar sobre la relación entre la fe y la ciudadanía, recordando la providencia de Dios sobre la nación y el llamado a la oración por el país. Eso también sería una buena predicación, porque a lo mejor te llamaron, es porque es ocasional, no es todo el tiempo, es una ocasión de repente. Conmemoraciones, en un aniversario, en una conmemoración de un evento histórico. El sermón podía recordar el evento, aprender de él y buscar la guía de Dios sobre el futuro. Esas conmemoraciones por lo menos son 50 años de matrimonio. Podría ser alguien que está siendo jubilado de su trabajo. Otra conmemoración podría ser un evento histórico de la comunidad, cómo se fundó Patricia Pilar, por ejemplo, y relacionarlo con la fe podría ser. Ahora, características de la predicación ocasional. Las características. Y son importantes porque son relevancia. El mensaje debe ser relevante para la ocasión la ocasión específica, abordando los temas y necesidades particulares del evento. O sea, si es, por ejemplo, un bautismo, una boda, un nacimiento de un bebé, debe ser relevante, no es cualquier cosa lo que está sucediendo. Brevedad. A menudo los sermones ocasionales son más cortos de los sermones dominicales, debido a la naturaleza del evento y la atención de la audiencia, puesto que ocasionalmente siempre hay un evento, hay danza, hay comida, hay teatro, hay muchas cosas que se dan, Santa Cena. Entonces ocasionalmente tiene que ser un mensaje corto. También debe haber sensibilidad. Es importante que el predicador sea sensible a las emociones y circunstancias de la audiencia, específicamente en situaciones como funerales o bodas. Y es importante que, por ejemplo, estábamos en un funeral y me preguntaron, porque el difunto murió alcohólico, y me invitaron a predicar. Nunca dije que estaba en el cielo, pero tampoco dije que estaba en el infierno.
Entonces fue un mensaje sensible, de sensibilidad, que le dice a la persona que así como él murió alcoholizado, con cirrosis hepática y todo eso, pensemos nosotros en no cometer el mismo error del difunto. La gente quedó como que, oye, sí, es verdad, tienes razón. Otro, propósito. El sermón debe tener un propósito claro, ya sea ofrecer consuelo, celebrar un hito, algo que se haya que celebrarse, o motivar a la acción. Entonces, debe llevar como por ejemplo, si va a ser una boda, puede celebrar con algo especial, con un mensaje que no es que, ay, hermanos, ustedes se casaron, esto es un matricidio. No, hay que celebrar una palabra de bendición y motivar a la acción. Bueno, iglesia, este mensaje es para que nos motivemos y busquemos más del Señor. Eso debe ser. Es como este mensaje es más corto, 5 minutos de una predicación ocasional. Tienes boda, funeral, bautismo, tienes conmemoración, nacimiento. Escoge algún versículo que tengas en mente y busca la idea de que puedas decir, oye, yo creo que boda, que puedas decir. Me voy por funeral, que puedas decir. Me voy por bautismo, que puedes decir. A ver, 5 minutos pues. 5 minutos de predicación ocasional. ¿Qué versículo puedes tener? Puede ser sobre el matrimonio, sobre una boda, sobre un funeral. Y es importante que tengas en cuenta que tu Biblia debe estar abierta. Siempre buscando un versículo. ¿Por qué razón? Porque tienes que entender que quieres predicar. Una predicación ocasional. Cinco minutos, prepara un versículo que quieras hablar de una boda, o de un funeral, o de un bautismo, o de una idea que tengas sobre un bautismo, un nacimiento de un bebé, presentación de niños. Algo ocasional. Ya faltan poco. ¿Alguien ya lo tiene? Wilson, prenda ahí pues. Hola. Está tomado de la primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Se nos refiere este texto a una boda. A ver. Primera de Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La palabra de Dios es tan clara y dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Todo pasará, mi palabra no pasará, y el amor siempre prevalecerá en medio de toda una unión que se la ha hecho bendecida por el Señor. Listo. ¿Alguien más? Hermana Yamilé, ayúdale por favor. Escogí bautizo. Está en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dando gracias a los que en ese momento se hayan bautizado
y tomando en cuenta que este versículo nos lleva a entender que escogiendo el camino de Jesús vamos a llegar al Padre y que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Y el bautizo nos lleva a entender que hemos ratificado una vez más, conociendo la verdad del Señor y queriendo llegar al Padre por medio de su Hijo Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más quiere exponer algo? Fabricio. Dios me le bendiga, hermanos. Bueno, cogí funeral y escogí en versículo, todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, esa parte de ahí. Me tocó predicar un funeral en este año, sí, gracias a Dios me tocó llevar ahí el mensaje y no tenía presente en lo que era de consuelo, de la esperanza y sobre el difunto, pero sí hablé sobre esperanza del Señor, ese punto de ahí, porque era desglosado en 3 puntos, claro, sobre que era el funeral. Y le hablé a las personas que estaban ahí sobre que todos tenemos que morir y que este era el tiempo de meditar y de ver que nosotros pasamos nada más por esta tierra y llegará su tiempo para morir, que el hombre Dios lo ha estipulado de 70 años y lo más robusto hasta 80 años. Y ahí llega todo del ser humano. Entonces, esperanza de que Dios envió a su Hijo y que Él es la salvación. Esa es la esperanza de todo ser humano, de que confíe en Cristo. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo con una predicación ocasional? Amén. A ver, bueno, guacho. Yo me voy por el funeral. ¿Por el? Funeral. Funeral. Ajá, listo. Eso está en Juan 11:25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto nos enseña la palabra de Dios, que si morimos con Jesús, creyendo y teniendo fe, sabemos que aunque estemos muertos, en un día, cuando venga la venida de Cristo, vamos a resucitar juntamente con todos. Pero los que creen en Él, el que hizo yo resurrección en la vida, el que cree en mí, Él no está diciendo el que cree en San Ptolomeo, en Pascual, en Jipijapa, solamente en Él. Amén. Así es. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo de predicación ocasional? ¿Más nadie? Ok. ¿Listo? Vamos. Ahora, ¿me apagan el micrófono? Ya. No, apágalo nomás. Listo, eso. Vamos a la última por esta noche. Mañana seguimos con otras más. El tiempo ya avanza. Y la siguiente es predicación biográfica. Este también es un poco más sencilla. Yo le dije que hoy vamos a ver las más sencillas. Se toma su base de un personaje de la Biblia. De este personaje se busca los aspectos positivos, los aspectos negativos, qué principios espirituales aplica a su existencia y cuáles de estos principios son válidos hoy día. Entonces, esto se basa netamente en un personaje. Ya no se trata de una palabra que dijo, sino de la vida del personaje. Obviamente, si hablamos de Jesús, dijo muchas cosas, pero en esta parte es hablar sobre la vida de él, sobre su vida, su ministerio. Si hablamos de David, hablamos que es un rey, pero que dijo muchas cosas, sí, pero también hizo muchas cosas, ¿ya? Entonces, esta parte habla de hacer, también lo que dijo, pero también es muy importante lo que él hizo, lo bueno, lo malo, porque hay cosas que fueron tomadas
que hicieron por lo menos el rey Saúl. Hay cosas buenas de él, pero también cosas malas de él. Como también de David, hay cosas buenas y cosas malas. Cosas que dijo y cosas que hizo. Entonces es importante. Ahora, desarrollo del ejemplo de la predicación biográfica. Y esto sí van a tener que anotar un poquito más, porque aunque es la más sencilla, una de las más sencillas, pero lleva introducción. Se presenta al hombre o mujer. Se presenta, o sea, voy a hablar sobre Esther. ¿Cómo fue delante de Dios? ¿Quién fue en Esther? ¿Qué fue lo que hizo? Además, ¿qué época vivió? ¿Fue antes de Cristo, después de Cristo? ¿En qué reinado? ¿En qué tiempo? La Biblia lo dice. Hay aspectos que la Biblia dice, por lo menos Daniel, el tiempo dice qué tiempo era, por los reyes, en el tiempo del rey Belsasar, en el tiempo del rey Darío. O sea, explica eso. ¿Cómo era delante de los hombres? ¿Qué hacía delante de los hombres? ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Era un hombre dadivoso? ¿Era un hombre que era un hombre que no le gustaba dar? Ese. Aparte agregar, ¿qué fue lo que Dios vio en él o en ella? ¿Qué fue lo que le gustó Dios de él o Dios de ella? O también, ¿qué fue lo que no le gustó? Porque también eso también es válido. También aprendemos de lo malo para no aplicarlo a nuestras vidas. Entonces en la introducción se habla sobre la persona. Se dice cuáles son sus rasgos principales. Después que damos la introducción, pasamos al desarrollo. En el desarrollo tenemos un cuerpo. En este cuerpo, el llamado de Dios, ¿cómo lo llamó? ¿De qué forma llamó a tal persona? Se describe cómo Dios le reveló, cómo lo llamó, para qué lo llamó y qué desea que logre. En este caso, si usted escoge por ejemplo, a Adán, Dios no lo llamó, Dios lo creó, ¿cierto? Pero si buscas a otro hombre o otra mujer, cómo fue llamada, aparece en la Biblia. Aunque hay mujeres en la Biblia, hombres en la Biblia que también de repente salieron de la nada. Pero luego más adelante se ve cómo fue que Dios los escogió. Integridad en la adversidad. Se destaca la fidelidad o la desobediencia, a pesar de la oposición de su generación o el apoyo del mismo. O sea, ¿fue íntegro o no fue íntegro? Se dejó llevar por lo que decían los demás, se dejó convencer por Dios, se dejó convencer por el ángel. De hecho, en la Biblia hay un pasaje que más adelante les digo, parece que me vino ahorita. Hay un pasaje en la Biblia donde Dios le dijo a un profeta, mira, no hables con nadie. Y este profeta, pero se encontró un profeta viejo. Y la Biblia dice que él dijo, yo soy profeta de Dios y te digo, por ahí no vayas, vete por acá. ¿Qué le dijo Dios? Que no hablara con nadie. Pero entonces hubo uno, le dijo, yo hablo en nombre de Dios. Entonces, a pesar de que en la Biblia aparecen ejemplos donde podemos enmarcar lo bueno y lo malo de un personaje. Otra es obediencia y cumplimiento. Se analiza cómo, en este caso, el personaje que va a escoger siguió fielmente los mandatos de Dios y completar el objetivo de Dios. Por supuesto, si fue obediente, ¿no? Si Dios les dijo, mira, ve, haz esto y lo otro, que fue lo que hizo, cómo lo hizo. Y es importante que podamos ver los lados positivos de su obediencia y cumplimiento. Aunque también hay ejemplos donde Dios lo llama, pero no termina su llamamiento. Uno de ellos fue Judas. ¿Usted cree que Judas cumplió el mandamiento de Dios? Otra es desobediencia y el no cumplimiento. Analiza el personaje, siguió su desobediencia a Dios y completar sus deseos o principios. Eso también es válido. Porque hay obediencia que podemos hacer, pero también hay desobediencia que no debemos hacer.
En como esta es la parte del desarrollo, porque estamos hablando sobre un personaje específico. Tenemos también la aplicación. ¿Cómo aplicamos este personaje a nuestras vidas? Se establece una conexión con la vida del oyente, señalado la importancia del personaje, la integridad, la obediencia y la confianza de su promesa, incluso en tiempos difíciles o todo lo contrario. Porque también hay hombres que no fueron obedientes a Dios, pero también podemos sacar ejemplos. Estos días estamos hablando, mi esposa y yo, del libro de Nehemías. Habían dos personajes, Sanballat y Tobías. Y esa gente existe todavía en nuestro alrededor. Y entonces podemos sacar de que a ellos, Tobías y Sanballat, podemos decir que, o sea, hasta yo mismo, que vengo y desanimo al hermano, o desanimo a la hermana. No, hermano Wilson, usted no va a vender eso. No, hermano Wilson, no. Hay gente que se convierte en Tobías. No, Wilson, no vas a vender eso. Eso no se va a vender. Hay gente que desanima. Y Tobías lo hacía. Entonces, por eso que, ¿cómo podemos aplicar el buen ejemplo o el mal ejemplo a nuestros días? Terminamos con conclusión. Se enfatiza la esperanza y la promesa de salvación que se encuentra del personaje y cómo esta historia apunta al objetivo que quiere destacar para el oyente, para bien o para mal. Porque si usted me va a hablar, por ejemplo, de Noé, pero recuerden que en el arca sucedieron muchas cosas que no están escritas en la Biblia, pero después del arca sucedieron otras cosas que están en la Biblia. Por ejemplo, cuando vieron la desnudez de su padre, la desnudez de Noé. ¿Por qué pasó eso? Entonces, esas cosas hay que ver por qué, el para qué. Y también es biográfico. Es la vida de alguien, ya sea corta su vida o fue larga. Hay personajes que son 2, 3 versículos. Hay un versículo que dice: y Jabes oró para que se ensanchara su territorio. Más nada. No habla que después Jabes cumplió y llegó a ser. Más la Biblia dice que Jabes oró y la Biblia dice: y Dios cumplió el deseo de Jabes. ¿Dónde? ¿Cómo fue? No sabemos, pero Jabes está en la Biblia. Hay cierta referencia bíblica, pero no sabemos qué fue lo que ensanchó Dios a la vida de Jabes. Elementos claves para la predicación biográfica. Elementos claves para la predicación biográfica. Una es elegir el personaje bíblico. Si usted va a escoger a uno, si van a ser dos, tiene que tener relación. No como Pablo y Sila, ¿no? Pero si tiene relación muy demarcada, por supuesto. Porque si te vas a escoger 2 personajes y no tienen vínculo, no lo hago. Si usted me va a hablar de Noé y de Adán, ahí no hay vínculo. Contexto histórico. Se investiga el contexto histórico y cultural en que vivió el personaje. La Biblia a veces refiere cosas, a veces no lo refiere, pero entonces hay que buscar otros diccionarios, que si hay material de apoyo, lo consigue en la internet a montón. Otra es detalle relevante. Se seleccionan los detalles más relevantes de la vida del personaje, incluyendo sus éxitos, fracasos y desafíos. Entonces usted puede entender que si usted dice: voy a escoger a uno que se llama Himeneo, personaje de la Biblia, Himeneo. ¿Cuál fue lo relevante? Que Pablo le dijo: mándame saludos a Himeneo. Más nada. ¿Quién fue? Sabemos que estaba en la iglesia, estaba en Roma. Aplicación a la vida actual. Se establece una conexión entre la vida del personaje y la experiencia de los oyentes. ¿Cómo podemos aplicar la vida de, por ejemplo, David? Si escogiste a David, o si escogiste a Saúl, o si escogiste a Nehemías, ¿qué aplicación puedes hacer
en el contexto. Y por supuesto, llamado a la acción. Porque ni una predicación, si no tiene llamado a la acción, el mensaje no está completo. Falta como que, hermano, y ahora vamos a hacer como David, conforme al corazón de Dios. Y llamado a la acción. Hermano, no somos como Saúl, que hizo desobediencia. Entonces, llamado a la acción. Se motiva a los oyentes a aplicar las enseñanzas extraídas de la vida del personaje. Amén. Ahora, hay beneficios de la predicación biográfica, hay beneficios. ¿Por qué hay? Porque hay interés, hay una información extra que muchos no conocen. Por ejemplo, interés. La historia bíblica son atractivas y pueden mantener la atención de la audiencia. Identificación. Los oyentes pueden identificarse con el personaje bíblico y sus luchas. Hay gente que, que es tremendo, este personaje se parece a mí porque está pasando por el fuego, pero el ángel de Dios se presentó, yo sé que Dios ahí podemos usar ese personaje, esa identificación. Otra que podemos hacer es comprensión. La predicación biográfica puede ayudar a comprender mejor la naturaleza humana y las enseñanzas de la Biblia. Podemos comprender un poco más de la vida. ¿Por qué este personaje hizo esto? ¿Por qué esta mujer se levantó? O sea, podemos comprender ciertas cosas cuando conocemos su vida. Por lo menos como Ruth tiene muchas cosas que mencionar en su vida. Puedes destacar una de ellas. Otra es transformación. La vida bíblica puede transformar vidas y motivar a la santidad y a la fe. Obviamente, si cometí un error, también puede llevarme a la santidad para no aplicarlo a mi vida, el error de un personaje. Por ejemplo, la vida de Balán, el que escogió el lingote de oro. Su vida fue nada más eso, robar. Robó, él y su familia murieron, punto. Eso fue su vida. Pero se destaca que él estuvo en Jericó, estuvo dando vueltas en alrededor de Jericó, gritó cuando gritó, pero cuando mandaron a recoger, él se cogió. Entonces, eso es importante que podemos destacar. Ahora, tenemos 5 minutos para que puedas buscar un personaje de la Biblia. Obviamente tienes que tener el versículo de quién estás hablando y por supuesto destacar algo importante de él. ¿Ya? Tenemos 5 minutos para hacerlo. Un personaje, el que más te guste. Tienes de la A a la Z, cualquier personaje. Aarón, Balaán, el que más te llame la atención. Noé, bastante tiene. Tienes a Pablo. ¿Mande? Débora, Ruth, Esther. Pero tienes que buscar ahora qué personaje y qué quieres enfocar de ese personaje. Obviamente esto es un pequeño examen para ver si entendiste, obviamente. Cortico, así como los anteriores. Pero aunque en la enseñanza no. En la enseñanza en púlpito no, es más extensa. Si tienes recursos, por ejemplo, tienes un recurso de una fotografía o una caricatura o un paisaje de dónde estuvo tal persona. En internet hay un montón de ideas. Por lo menos Jesús, cuando estuvo en Getsemaní, por ejemplo, estuvo orando. Entonces hay viñedos, de propiedad de viñedo a montón, porque él estaba en un viñedo orando en un huerto de Getsemaní. Era un viñedo. Entonces estaba orando: Señor, dame fuerza. Entonces hay gente que dice que el viñedo es así, asado. Y en internet tú puedes conseguir cualquier cantidad de viñedos parecidos al que de Jesús estuvo.
O cuando estuvo en la cruz del Calvario, el Gólgota, pasaje bíblico tienes a montón. Te doy dando ideas. Rey David, uno de sus salmos. Vamos a ver. Quedan 3 minutos para que puedas preparar tu personaje, de quién puedes hablar y que algo destacable de él. Netamente no tiene que decir muchas cosas. Quien lo tenga, si no, sigo esperando. ¿Ya, Wilson? Por favor, el micrófono del hermano Wilson, por favor. Dios bendiga a todos mis hermanos. En esta noche vamos a hablar algo del Antiguo Testamento, del libro de Ezequiel. Nos vamos a sustentar en la Biblia. Esto aconteció en el año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, donde Ezequiel 1:3 nos dice: vino la palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, y junto al río Quebar vino ahí sobre él la mano de Jehová. Ezequiel, hombre fiel al Señor, el Señor lo toma de la mano y le dice: bueno, aquí estás. Mira, que he venido del norte, de viento tempestuoso y con una gran nube. Listo. Para la gloria de Dios. Amén. ¿Alguien más tiene otro personaje bíblico? ¿Alguien más? Ana Marilú. Gloria a Dios. En el libro de Éxodo voy a hablar del personaje de Moisés, cuando Faraón endureció el corazón. Ajá. Gloria a Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile a Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. En este tiempo, pues, Faraón endurecía su corazón y no permitía que el pueblo camine a buscar al Señor. Entonces, Dios puso las plagas y fueron diferentes. La plaga del granizo, las plagas de langosta. Entonces, así mismo a veces nosotros endurecemos nuestro corazón y no permitimos que Dios esté en nuestros pensamientos. Nos deleitamos en otras cosas y debemos dejar fluir, que el Espíritu Santo sea el que nos transforme. Muy y bien. no endurecer nuestro corazón. Así bien. Un mal ejemplo para hacerse eso. Es muy aplicable. Muy aplicable. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermana Carmen. Dios se le bendiga, Amén. hermano. Voy a hablar de María en el versículo en capítulo de San Lucas, en versículo 42. Ahí dice que, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dice que nosotros también debemos escoger esa buena parte, escuchar de la palabra de Dios, que esa es la buena parte que nosotros tenemos que escoger, no estar preocupada en qué hacer, en otras cosas, sino escoger la buena parte, que es la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Uno más? ¿Estamos bien? Fabricio, por allá atrás. Hablo de la vida de Pablo. Pablo era un hombre que... ¿Pero en qué versículo te vas a enfocar? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿La listo? Sí. Pablo no conocía a Cristo, era un hombre que sí seguía las leyes, los mandamientos de Dios, pero no tenía una revelación con el Hijo de Dios, y perseguía a la iglesia. Era un hombre que
que tenía ese celo por la palabra, pero llegó el momento que Pablo tuvo ese encuentro con Cristo y conoció, vio la luz y sus ojos fueron, conocieron la verdad. Entonces Pablo comenzó a llevar el evangelio por todas partes del mundo, comenzó a ser discípulo, y Pablo llevaba las marcas de Cristo. Era un hombre que padecía los sufrimientos de Cristo, y vemos que Pablo, su lema lo puso allí diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba marcado su vida en Cristo, y Pablo fue un hombre que siguió a toda prueba, a toda lucha, siguió llevando ese mensaje, porque esa era una comisión que Cristo le había puesto. Amén. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿Más nadie? Perfecto. ¿Ya me puede apagar el micrófono? Muy bien. Dicho esto, entonces, tenemos que entender, por el tiempo, obviamente, mañana vamos a seguir estudiando dos más, que sería la temática y la expositiva, que son las dos últimas. Pero quiero dejarles un deber para que mañana traigan a la clase, traigan un deber. De las tres que hemos visto hoy, tráigame escrito un ensayo de lo que usted podía decir en una predicación de alguna de las tres. Vimos la temática, la textual, la ocasional, la biografía y la expositiva. De esas tres, cójame una y escribe en una hojita, ¿verdad? Para que mañana pues compartamos brevemente algo que puedas decir. Si vas a escoger la biográfica, con todos sus puntos. Si vas a escoger la ocasional, con lo que lleva. Si vas a llevar la primera fue la expositiva. Si vas a escoger la expositiva, sus puntos. Para que tú puedas ver, y si algo te falta, bueno, me escribe: pastor, no entendí una partecita, y le damos razones a eso. ¿De acuerdo? Entonces, toca nomás que usted pueda mañana, en el nombre del Señor, compartir una palabra. Mañana pues terminamos este taller en el nombre del Señor. Nos despedimos de nuestra audiencia: Marco Tulio López desde Chile, la hermana Esther Azanza desde Santo Domingo. Bendiciones.